Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy nuevamente yo, Luis Enrique Morelos, coordinador de las redes sociales. Aquí tenemos el sexto episodio con el doctor Alfonso Morelos, que es el director general de Neurocirugía Avanzada. ¿Cómo está, doctor Morelos? Bien, muchas gracias. Excelente. ¿Nos puedes decir qué nos vas a platicar el día de hoy? Sí, claro, con todo gusto. Eh, Como ya tengo mucho tiempo dedicado a las neurociencias y es algo que me apasiona, con todo gusto voy a comentarles mis puntos de vista y la relación directa que tiene la ansiedad con el funcionamiento neurológico y esto a su vez cómo nos relacionamos con nuestro entorno. El entorno tiene una enorme influencia como detonante finalmente de ansiedad. Sin embargo, considero muy útil que hablemos algunos aspectos y entendamos sobre todo aspectos de cómo funciona el sistema nervioso para podernos finalmente adaptar a una circunstancia que sea grata o sea adversa, pero que no acabe finalmente detonando una ansiedad. Esto tiene sus bases desde que hace mucho tiempo se dijo la frase mente sana en cuerpo sano y se fue transmitiendo a lo largo del tiempo esta idea, pero sin darnos cuenta se fue como separando todo lo que es el concepto de mente y lo que es el concepto de cuerpo y se fue enfatizando mucho intelecto y organismo y se fueron separando cada vez más. Ahora que podemos llegar a entender mucho mejor esto, yo les puedo decir que desde el punto de vista neurofisiológico no hay una separación entre estos dos prácticamente términos. La mente y el cuerpo trabajan en un solo equipo. Eso es lo ideal, que nosotros tengamos este conocimiento y podamos integrar el funcionamiento de nuestra mente de una manera, no voy a decir ideal, porque esto es algo como de fantasía, puede despertarse una fantasía, pero sí puedo decir de la mejor manera posible. Y de la mejor manera posible quiere decir para mí o para ti, no de la mejor manera que me han enseñado que debe ser. No, es la mejor manera que yo puedo desde el punto de vista mental. Pero lo mismo aplica para el organismo. Es la mejor manera como mi organismo puede responder, no como debiera responder, sino es como en este momento puede hacerlo. Es necesario que tengamos entonces esta integración en el pensamiento, en la parte mental y un entendimiento de cómo funciona el cuerpo. Ya el doctor Alberto de la Chica, en intervenciones anteriores, explicó muchas bases orgánicas de la ansiedad. Yo solamente quiero resumirlo en esta idea de integrar mente y cuerpo, invitarlos a decir, mente y cuerpo es válido, mente sana en cuerpo sano es válido, pero hay que empezar a plantearlo también al contrario, cuerpo sano en mente sana. La mente tiene enorme influencia en cómo nuestro cuerpo responde. Y esa es una enorme herramienta en los momentos de ansiedad. El cerebro lo describieron ya hace mucho tiempo neurocientíficos y se atrevieron a decir que tenemos tres cerebros. Un cerebro muy primitivo, que es llamado cerebro reptiliano, un cerebro altamente sofisticado, que es el cerebro más nuevo o neocórtex, que es el cerebro pensante, el que ha evolucionado mucho más, pero entre ambos tenemos el sistema emocional o el sistema nervioso límbico. Esto ha sido propuesto desde hace mucho tiempo, les repito, e inclusive fue criticada la persona que propuso esto de los tres cerebros, pero él se refería más a que la funcionalidad de nuestro sistema nervioso se puede dividir en esas tres partes. La parte más primitiva, que es el cerebro reptiliano,
y es el que se encarga meramente de las conductas, de las acciones. Después tenemos un cerebro más evolucionado en donde aparecen las emociones, es el cerebro límbico, es con el cual sentimos emocionalmente hablando. Y finalmente tenemos el cerebro más grande, el más evolucionado, y es el cerebro pensante, el de las funciones más complejas: lenguaje, comunicación, memoria, entendimiento. Pero es bien importante entonces identificar que en estos tres cerebros su función es totalmente en conjunto. Decimos que el funcionamiento del cerebro es mucho más que la suma de sus partes. Si decimos entonces que nuestro sistema nervioso en general, no solo el cerebro, sino muchas estructuras que el cerebro tiene, podríamos resumir en tres partes el funcionamiento: actuar, sentir y pensar. Pero si el cerebro funciona como un todo, es importantísimo que nosotros vivamos en ese equilibrio entre el actuar, el sentir y el pensar. Habrá ocasiones en las que es necesario más bien actuar. Ante una circunstancia de peligro, es conveniente de inmediato actuar. Ante una crisis de ansiedad, es importante actuar, por supuesto. Pero no hay que olvidar que tenemos las otras dos funciones: sentir y pensar, que pueden ser muy buenos aliados porque son herramientas que ahí tenemos. Algunas ocasiones es primordial sentir. Hay que darle mucha importancia a la emocionalidad del momento. ¿De acuerdo? Es válido también. Y dejamos un poquito de lado en ese momento de enamoramiento, de idilio, de pasión, pues actuamos mucho más desde la emoción. Y eso es válido. Dejamos tal vez el razonamiento un poquito de lado. O hay otras ocasiones en las cuales necesariamente tengo que razonar, tengo que pensar y más bien dejar la emocionalidad a un lado, o dejar inclusive mi conducta a un lado. Esto también lo puedo hacer desde el razonamiento. Si hablamos entonces de actuar, sentir y pensar como funciones básicas del cerebro, ninguna es más importante que la otra. Hablamos entonces que un cerebro, un sistema nervioso que funcione bien, estará en el equilibrio entre actuar, sentir y pensar. ¿Sí? Esto, mantenernos en equilibrio, es lo que se llama homeostasis en el cuerpo. Es un término médico que quiere decir mantenerse en equilibrio. Y esto, desde el punto de vista orgánico, es importantísimo porque es un sinónimo de salud. Por lo tanto, salud es un equilibrio de muchas partes. Ahora, es muy fácil que tengamos nosotros una idea muy dual. Así nos hemos manejado siempre los humanos. Y decimos: si no es blanco, entonces es negro. Si no es arriba, es abajo. Si no es atrás, es adelante. Y así nos manejamos. Decimos: si no es salud, es enfermedad. Yo invitaría a que cambiáramos ese pensamiento, porque se nos olvidó que entre el blanco y el negro hay una tonalidad de grises. Entre el arriba y abajo hay muchos medios. Entre la salud y la enfermedad hay un proceso donde se va perdiendo este equilibrio y esta salud. Pudiera ser que en una crisis de ansiedad yo piense de esta manera dual: estaba yo bien y ya tengo otra crisis de ansiedad, y no me doy oportunidad de pensar que hubo un proceso en medio que me llevó a la ansiedad. Ojalá que este concepto se vaya entendiendo, porque abre la puerta a las posibilidades de actuar y decir: si entiendo que hay todo un camino que se recorre entre estar bien y estar en una crisis de ansiedad,
tengo mucho más oportunidad para actuar y hacer algo. Pero ya entiendo que mi cuerpo siempre busca estar bien. Tiene muchísimas herramientas para mantenerse en homeostasis o en salud o en equilibrio. Sí quiero hacer énfasis en que no significa que no se mueve. El cuerpo, como todo lo que nos rodea, está en constante cambio, en constante movimiento. Me estoy refiriendo a un equilibrio, no una inmovilidad. Entonces habrá que entender que si yo tengo una crisis de ansiedad, estoy en un constante movimiento, en un constante cambio. Si yo quiero estar bien y sentirme bien, no significa que no voy a sentir nada. No, es un proceso que me va a mantener en movimiento, pero es un movimiento o son cambios internos que yo tolero bastante mejor. Entonces hay que entender que esto es un proceso. La salud es un proceso de equilibrio. Una crisis de ansiedad es un proceso de desequilibrio. ¿Qué es lo que sugiero yo? Vamos a buscar este equilibrio nuevamente. ¿Un equilibrio entre qué? Un equilibrio entre la parte orgánica de tu cuerpo, un equilibrio entre tu entorno y tu ambiente y un equilibrio en la parte mental, psicológica o emocional. ¿Cómo te vives tú en este entorno y con este cuerpo que tiene tendencia a la ansiedad? Ese es el equilibrio que hay que buscar. Y a nivel del funcionamiento cerebral, eso es muy posible conseguirlo. Solo hay que separar estas partes. Aquí yo te invitaría entonces a que revisaras dentro de este proceso donde tú estás bien y finalmente acabas en una crisis de ansiedad, ¿qué camino se recorrió? ¿Qué factores fueron dando lugar a esto en los tres aspectos que te comenté? ¿Qué factores de tu cuerpo pudieron dar lugar a este desequilibrio? ¿Qué factores de tu ambiente, de tu entorno, pudieron hacer eso? ¿O qué factores emocionales o psicológicos pudieron dar lugar a eso? ¿O la combinación de varios? ¿Reconoces un término que se llama estrés? Yo creo que todos lo vivimos. Es más, me atrevería a decir, y eso piénselo cada uno de ustedes, que detrás de mi ansiedad siempre hubo un factor de estrés. Pero les tengo una muy buena noticia. El estrés no existe. Sí, sí, ya sé que empezaron a decir todos, ¿cómo que no existe? Claro que existe, tan existe porque yo lo vivo y lo siento y eso me lleva a ansiedad. Bueno, déjame decirte que el estrés es un concepto. Y si es un concepto, está formado de varios elementos. Y esos varios elementos los podemos resumir en tres. Primer factor detrás del estrés, una demanda constante en el ambiente, ¿cierto? Cada vez tenemos mucho mayores factores demandantes en el ambiente. Y estos, la mayoría de las veces yo no los puedo modificar. Están ahí. Segundo elemento, ¿cómo reacciono yo ante esas demandas? Porque entonces hago esas demandas mías y las quiero cumplir, las quiero alcanzar todas y caigo en un estado de hiperactividad, queriendo alcanzar todas esas demandas. Tercer elemento, empiezo a caer en un desgaste acumulativo para poder llevar a cabo todas las acciones para cubrir todas esas demandas. Esa suma de esos tres factores es lo que se llama estrés. Y nosotros podemos actuar en cada uno de ellos. Te invito entonces a que vayas analizando qué de estos factores están cada vez más presentes. Tú estabas bien
y vas perdiendo poco a poco esta salud que te va a llevar a un momento de ansiedad. Hay muchas formas en las que podemos empezar a detectar todo esto. Te diría también, entiende, acepta que tu cuerpo ante estas demandas, ante estos factores de estrés, va a tener una respuesta fisiológica y es todo lo que tú llegas a sentir, esta palpitación, esta sudoración en las manos, estas ganas de respirar más, estas ganas de salir corriendo. Esa es una respuesta que tu cuerpo está haciendo de manera natural. Déjalo ser. No te pelees con esos síntomas, identifícalos. También hay una respuesta conductual. Tu cuerpo quiere hacer algo. Permítele que lo haga de una manera medida. Y piensa también que hay una respuesta psicológica. Y aquí es cómo te percibes tú mismo ante una crisis de ansiedad. ¿Te aceptas? ¿Te tienes paciencia? ¿Te sigues amando igual? ¿O te enojas contigo mismo? ¿Te castigas? ¿Te persigues? ¿Te denigras por tenerlo? No, es una respuesta que tu cuerpo está haciendo de manera natural. Acéptalo y permítele que ocurra. El sistema nervioso tiene un equilibrio de sustancias que él sabe llevar a cabo y tiene mecanismos de autorregulación. Permítele a tu cuerpo que empiece a generar esta compensación de sustancias. El estado de estrés o de ansiedad tiene una altísima liberación de adrenalina y esa es la que nos hace sentir así. Pero nosotros tenemos la capacidad para generar sustancias que ponen un equilibrio a la liberación de adrenalina y estas serían la liberación de serotonina y también de dopamina. Si tú en los momentos en los cuales no tienes ansiedad, te familiarizas con estados de alegría, de placer físico, de motivación, de retroalimentación positiva, de momentos de tranquilidad, vas entrenando a tu cuerpo a que libere cada vez más dopamina y serotonina. Y en los momentos que se tenga que liberar adrenalina, permite que se libere y confía que tu cuerpo va a hacer lo que sabe hacer para regresar a un equilibrio. Esto es lo que se llama sabiduría del organismo. Si tú desarrollas también técnicas de silenciamiento, técnicas de aquietamiento mental, técnicas de introspección, meditación, oración o momentos de estar contigo, ya estás ayudando muchísimo a tu sistema nervioso a que libere estas sustancias que van a compensar la alta liberación de adrenalina. Y tu cuerpo, por sabiduría interna, puede llegar otra vez a un equilibrio, puede regresar a un estado de salud y tú puedes estar muy bien. Y hay bases neurofisiológicas bien comprobadas. Confía, confía en tu cuerpo y confía en ti mismo ante una crisis de ansiedad. Gracias. Bueno, muchas gracias por toda esta información, doctor. Y bueno, también invitar a la gente que si llegase a haber alguna pregunta, nos las hagan llegar para después hacer uno acerca de preguntas y respuestas. Muchas gracias.